Aquí está el dinero. El orador arrojó un sobre de papel marrón sobre la mesa, atrayendo ojos brillantes llenos de alegría de la persona sentada enfrente. Me gustaría añadir otros 50,000, regateó el hombre de mediana edad con piel oscura y curtida por el trabajo duro, después de cortar el grueso fajo de billetes en el sobre. Siéntase un poco humilde, señor Wynne. Acordamos solo 80,000. Estoy siendo generoso al darle 100,000. Debería estar satisfecho con eso. El orador frunció el ceño y se cruzó de brazos con leve insatisfacción. Pero necesito mucho dinero. Además, el trabajo se hizo a su entera satisfacción. Siento que estoy a punto de tener problemas, porque el propio gran jefe se me viene encima. Si se entera, no solo estaré sin trabajo durante mucho tiempo, también terminaría en la cárcel si tengo la mala suerte. No vale la pena, señor Titi. El mismo hombre regateó con la esperanza de tener suerte y recibir más dinero. ¿Qué hay que temer? No es la primera vez que te metes en un pequeño problema, dijo Titi medio burlonamente. Sin embargo, esto no enfureció en absoluto al hombre de piel oscura. En cambio, sonrió y bromeó, aparentemente sin preocuparse por nada más que el dinero. Aún así, no quiero meter en problemas muy a menudo. Digamos que me das otros 50,000 para mantener las cosas en secreto. 2 de mis hombres resultaron heridos, y hay facturas médicas y todo eso. 50,000 no es nada para ti. No seas codicioso, señor Wynne. Tome eso por ahora. Lo llamaré para otro trabajo pronto. Y no actúe de manera sospechosa. No me cause ningún problema. Fue solo un accidente y el descuido del trabajador. ¿Entiendes? Titi volvió a enfatizar. El asunto se resolvería fácilmente si alguien asumiera la culpa. Además, alguien como el señor Wynne valoraba el dinero por encima de todo. La moralidad y la rectitud eran secundarias. Lo sé. Se mantendrá todo de manera discreta como me indicaste. No te preocupes, mis muchachos son trabajadores extranjeros, no dirán nada. Puedes confiar en ellos. Asegúrate de ello. No quiero complicaciones que tenga que limpiar después de ti. Nadie sospechará nada, yo mismo me he encargado de todo. Confío en usted, señor Wynne. No haga nada que me arrepienta más tarde. Titi entrecerró los ojos, obligado a confiar en el hombre de piel áspera que tenía delante. Si no fuera absolutamente necesario, no quería recurrir a tácticas de tan bajo nivel, pero a veces los métodos sucios podrían resultar satisfactorios. Entendido. Este es el trato, señor Wynne. Para simplificarlo, le transferiré otros 10,000. No tengo dinero en efectivo. Hago esto porque usted es competente y no complica las cosas para mí. Después de terminar, Titi tomó su teléfono y abrió la aplicación bancaria. Después de unos cuantos toques, levantó la vista para preguntar. ¿La misma cuenta? Sí, la misma cuenta. Wynne sonrió ampliamente. 10,000 era mejor que nada. Era un trabajo fácil con buena paga. Además, no es como si él hubiera matado a alguien. Solo creó una situación menor. Ya había hecho trabajos más duros antes. Listo, no necesitas el recibo. Solo ve y compruébalo tú mismo. Dicho esto, la figura pálida y llamativa salió de la cafetería de la gasolinera en las afueras de la ciudad, donde habían acordado reunirse para el pago. Aquí, Ellis, respondió suavemente el hombre al teléfono que vibraba, con cuidado de no molestar a la persona que acababa de quedarse dormida al amanecer. ¡Ay! Pat gimió, llamando a la persona que había estado cerca de él toda la noche. Con los párpados pesados y la fatiga, la persona que estaba en la cama no podía despertarse por completo fácilmente. Ellis había mencionado que tenía que ir a la oficina, y él mismo había insistido repetidamente en no tomar decisiones precipitadas. «Shh, vuelve a dormir». Ellis le tocó la frente con el dorso de la mano, aliviado de que la fiebre comenzaba a bajar. Luego acarició el cabello de la persona que parecía a punto de abrir los ojos nuevamente. Pat había pedido analgésicos varias veces la noche anterior, y al amanecer sentía mucho dolor. El médico decidió ponerle una inyección de analgésico. Una vez que el dolor disminuyó debido a la medicación, finalmente se durmió. «Lamento molestarlo, señor Ellis»,
dijo la persona que llamó disculpándose, sabiendo que aún era muy temprano, pero si no fuera por algo realmente importante, nadie se atrevería a inmiscuirse en el tiempo personal del jefe. Está bien, adelante, te escucho. Ellis estaba concentrado en la conversación, pero su mano gruesa seguía acariciando suavemente el cabello desordenado de la persona que yacía en la cama. Su tierna mirada no abandonó ni un momento al enfermo. Anoche, tanto él como Pat apenas durmieron porque el dolor había sido tan intenso que Pat tuvo fiebre. La medicación solo alivió ligeramente el dolor. Cada vez que se movía, un leve gemido escapaba de su garganta, a pesar de que intentaba reprimir el dolor para parecer fuerte. Él mismo solo podía mirar, sintiéndose frustrado por no poder ayudar a la otra persona en absoluto. Pensó tanto que tampoco pudo dormir. Se sintió a la vez arrepentido y preocupado. Si pudiera, con gusto soportaría el dolor de esta persona. Después de terminar la llamada telefónica, Ellis presionó afectuosamente su nariz contra la mejilla del enfermo. «Tengo que ir a trabajar ahora», susurró Ellis. Luego besó ligeramente la sien, sintiendo un impulso protector y posesivo que nunca antes pensó que podría sentir por nadie. Si no fuera por el asunto urgente en la oficina temprano en la mañana, se habría tomado el día libre para quedarse y asegurarse de que Pat estuviera bien, y el médico le permitió irse a casa. «Regresaré alrededor del mediodía». Una hora más tarde, Ellis llegó a la oficina. Inmediatamente llamó a Titi para abordar las preocupaciones que lo habían estado molestando durante toda la noche. Juró que si la respuesta que recibía no era satisfactoria, haría que Titi se arrepintiera, haciéndolo correr a toda prisa a casa para quejarse con su marido. Si quisiera que fuera cruel, lo sería al máximo. Ya era demasiado tarde para que Titi suplicara clemencia. «Siéntate», ordenó Ellis, señalando la silla frente a él. Luego, inmediatamente estalló con cara severa. «Ayer, ¿por qué no recibí una llamada del sitio sobre el accidente de Pat? ¿Por qué no fui el primero en enterarme?» Titi, tomado por sorpresa, dudó un momento antes de lograr sonreír con culpabilidad, ocultando sus verdaderas intenciones. Se sentó lentamente frente a Ellis, como si no hubiera nada de qué preocuparse, aunque esto habría hecho temblar de miedo a cualquier otra persona, dado que el rostro de Ellis en ese momento casi carecía de piedad. «Bueno, tenías un invitado importante, especialmente porque era el señor Burin, quien no programa citas fácilmente. No sería apropiado interrumpir negociaciones sobre cientos de millones solo por un pequeño accidente», dijo Titi, sin apartar la mirada. «Más importante aún, el señor Corawitt puede manejar asuntos tan triviales como este fácilmente, así que pensé que no era necesario molestarlo con eso. ¿No está de acuerdo, señor Ellis?» La voz y el comportamiento de Titi no mostraban signos de angustia, y sus ojos brillantes hicieron que Ellis se sintiera aún más furioso por Pat. «¿Un asunto menor?» La voz de Ellis se volvió más fría. «En mi opinión», añadió bruscamente Titi, «usted siempre enfatiza que el trabajo es la primera prioridad. Con solo el señor Pat resbalando un poco y ya siendo llevado al hospital, no parecía necesario darle gran importancia. ¿O me equivoqué en las prioridades?» Titi continuó con una mirada y un tono inocente, pero era claramente falso. «Rayos, este tipo merecía un puñetazo». Las palabras, resbalando un poco, eran exasperantes. Ellis apretó los dientes tratando de contener su ira hirviente. «Como superior directo de Pat, necesito saber acerca de incidentes como este. Si Pat hubiera sufrido algo más que heridas menores, no se reflejaría bien en mí como jefe responsable. Pero usted no lo reportó, ni tampoco hizo nada para coordinar el manejo de la situación. No puedo aceptar esta negligencia». Ellis forzó una sonrisa, abrió su computadora portátil y se centró en algo en la pantalla. «Cálmese, señor Ellis. Si está preocupado, tenga la seguridad de que es solo una lesión menor en el brazo. Unas semanas con yeso y estará bien». Cuando llegaba a cierto punto de enojo,
Ellis se daba cuenta y reprimía sus emociones, adoptando la apariencia de una persona tranquila que no mostraba enojo hacia el oponente. Pero lo creas o no, cuando el hombre gritaba fuerte, era menos dañino que cuando estaba en silencio y sereno de esta manera. Afortunadamente, Pat no está gravemente herido. Si ve esto como una negligencia, le pido disculpas, señor. Me aseguraré de que no vuelva a suceder. No importa. Solo asegúrate de actuar más rápido si algo como esto vuelve a suceder. Sí, señor. Puedes volver al trabajo, esto es todo lo que tengo para ti. Titi salió de la oficina de Ellis, sintiéndose inseguro. La mirada de Ellis en ese momento parecía más aterradora que nunca, como si el hombre estuviera buscando errores, arrinconando a Titi como alguien superior. O podría ser que su loco jefe había empezado a sospechar algo. No, no puede ser. Tan pronto como Titi salió de la habitación, Ellis desahogó su frustración, arrugando los documentos apilados sobre su escritorio. Qué suerte había tenido ese tipo de no recibir un puñetazo por su boca suelta y su actitud arrogante. Devolviéndole las propias palabras a Ellis, fue exasperante. Ahora, Ellis estaba seguro de que Titi no estaba allí solo para causar problemas en los negocios. También iba a meterse con las personas importantes para Ellis y sus asuntos personales, algo que nunca podría permitir. Titi no tenía derecho ni siquiera a tocar la punta del cabello de Pat, pero por ahora necesitaba estar seguro. Aunque pudiera reconstruir los acontecimientos, sin pruebas, cualquier acción precipitada y sangrienta podría no ser prudente. El joven jefe rápidamente tomó su teléfono y llamó a un viejo amigo conocido por sus agudas habilidades de investigación, un experto en desenterrar a cualquiera. Con el precio adecuado, este amigo podría obtener noticias rápidamente, tal como lo deseara. Ellis había utilizado sus servicios antes y había obtenido claridad en muchos asuntos. Esperaba que esta vez no fuera diferente. En poco más de una hora, Ellis obtuvo todo lo que quería saber. Las fotos de una cámara de seguridad en una cafetería de una estación de servicio mostraron que sus agudos instintos a menudo tenían razón en tiempos de crisis. ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Esto no puede ser! Ellis maldijo en una mezcla de tailandés e inglés. Quería salir de la habitación y derribar a ese tipo, pagándole por lo que le hizo a Pat. Su hermoso rostro se volvió sombrío y comenzó a contar hasta 1000, respirando lentamente para tratar de calmar la ira que estaba a punto de estallar. «¡Rayos! ¡Qué descarado!», murmuró Ellis en voz baja. Comenzó a considerar varias formas de vengarse de la persona responsable de que su pareja yaciera herida en una cama de hospital. Se imaginó cortándolos en pedazos o golpeándolos hasta morir desangrados. Pero había que esperar. Eso solo lo satisfaría momentáneamente y no correspondería al insulto que se atrevieron a lanzarle. El tono de llamada del teléfono sacó a Ellis de su ensoñación vengativa, lo que probablemente fue mejor, ya que su estado de ánimo estaba a punto de convertirlo en alguien malo. «¿Está aquí? Llévalo a la sala de conferencias en el piso 18. Bajaré enseguida». Dentro de la espaciosa sala de conferencias en el piso 18, Ellis estaba sentado con los brazos cruzados, una expresión estoica en su rostro, mientras miraba al hombre frente a él. La conducta nerviosa y el lenguaje corporal del hombre traicionaron su culpa. Su historial estuvo plagado de una larga lista de delitos, incluido robo, malversación de fondos, agresión e incluso intento de homicidio. Estaba claro que este hombre, Wynne, no era ajeno a la prisión. Según la información recopilada, Titi había pagado a Wynne para provocar interrupciones diarias en el sitio de construcción, algunas pequeñas, otras grandes, pero la causa raíz seguía siendo difícil de alcanzar. Cuando un error de diseño provocó que el trabajo no cumpliera con las especificaciones y provocara retrasos, este hombre también había sido el contratista del trabajo de decoración afectado. Por lo tanto, la afirmación de que el error se debió a un plan equivocado podría ser no cierta después de todo. «Debes estar preguntándote por qué te pedí que vinieras aquí», comenzó Ellis. Wynne asintió.
sus ojos recorriendo la habitación, nervioso. «No tengas tanto miedo, no voy a matarte», dijo Ellis, aunque no lo deseaba desesperadamente. «Solo un par de preguntas simples. Si las respondes, aquí tienes 200,000». Ellis hizo una oferta, mientras el otro hombre parpadeaba confundido. «¿Qué quieres saber?» «Algo de lo que ya eres muy consciente», dijo Ellis, haciendo girar un bolígrafo en la mano. Se negó a mirar al otro para evitar golpearlo. «Sobre el trabajo sucio que alguien te pidió que hicieras». «No hice nada», negó Wynne en voz alta. «Si no estuviera seguro, no perdería el tiempo hablando contigo. Ambos somos adultos aquí. No nos andemos por las ramas ni perdamos el tiempo. Es fácil hablar conmigo. Si consigo lo que quiero, obtendrás lo que quieres también». «¿Qué quieres saber?» «Sobre el accidente que involucró a mi asistente ayer». «¿Fue obra tuya?» «No hay pruebas. No me acusen sin pruebas». «¿Es cierto?» «Puede que no tenga pruebas, pero si confiesas, los 200,000 que tienes son tuyos». «No diré nada que pueda llevarme a la cárcel. No te preocupes, no es a ti a quien quiero poner a las rejas. Solo di lo que debas y no digas lo que yo no quiero. Toma este cheque, cóbralo. Solo quiero saber quién te contrató para este trabajo, quién está detrás de todo». «Si te lo digo, ¿me denunciarás a la policía?» «No, podrás gastar el dinero fuera de prisión», aseguró Ellis, con una sonrisa maliciosa apareciendo en la comisura de su boca, haciendo dudar al hombre codicioso. Wynne asintió levemente, y luego le contó toda la historia a Ellis en detalle, sin perder el ritmo. «Te lo he contado todo. Prometiste no ir tras de mí». «¿No confías en mí?» El hombre interrogado guardó silencio, y rápidamente guardó el cheque en el bolsillo de su camisa. «La lengua no tiene huesos». «¡Ja!». Ellis se rió sombríamente. «Eres un gato tan asustadizo. Toma, otros 500,000». Ellis arrojó un pequeño trozo de papel, un cheque efectivo, al otro lado de la mesa, hacia el hombre de mediana edad con la piel curtida por el sol. El hombre no estaba seguro de su situación. Podría terminar en prisión o ser contratado por algo mucho peor que causar lesiones en una obra de construcción. «¿No lo quieres?», preguntó Ellis, levantando una ceja al ver al hombre dudar, a pesar de que sus ojos brillaban con deseo y avaricia. «Es solo…». El hombre al que le ofrecieron el trato estaba nervioso. $500,000 frente a él era la suma más grande que jamás había estado cerca de poseer, pero solo porque el dinero estuviera allí no significaba que pudiera aceptarlo fácilmente. El hombre frente a él, tranquilo y sereno, exudaba una malicia profundamente arraigada que no era fácil de afrontar. «Te estoy ofreciendo más para que te sientas cómodo, ¿o no es suficiente?». Ellis no sonrió, pero su mirada tenía un peso significativo. «No sé por qué me das esto». Él lo quería, pero… «Tal vez dentro de un rato tengo un pequeño trabajo para ti». «¿Qué tipo de trabajo?». El rostro de Wynne mostró vacilación. «Un trabajo que no es difícil. Acepta este cheque y cuando llegue el momento te diré lo que quiero que hagas». «¿Qué pasa si me pides que haga algo que no puedo?». «Será un trabajo sencillo». Ellis apretó los dientes con emoción antes de hablar con voz firme. «Más fácil que lastimar a mi novio». Después de cerrar su negocio, Ellis llevó su trabajo al hospital. Se sentó al lado de la cama del paciente, trabajando y cuidando al paciente simultáneamente. Ellis dejó que su mente se aclarara cuando estaba con Pat. Si se encontraba en esos pensamientos confusos, el otro sentiría que algo andaba mal. Entonces decidió dejarlo ir y se ocupó con el papeleo trivial en lugar de sentarse a planear venganza contra los cabrones que lastimaron a su ser querido. «¿Puedo ayudarte con algo?». Pat se sentó observando al hombre al alcance de la mano, frunciendo el ceño y luciendo serio, mientras leía un grueso archivo de documentos, todavía concentrado en el desorden de números. «No es necesario, solo mira la televisión». «Ya estoy aburrido de mirar. Vamos, déjame ayudarte».
No, un paciente no debería estresarse. Verte fruncir el ceño es más estresante que leer documentos. Dame aquí ese archivo con los gastos internos. Pat asintió hacia el expediente y Ellis tuvo que deslizarlo, no queriendo disgustarlo. ¿Por qué me miras fijamente? Ponte a trabajar para que podamos terminar rápidamente. Al ver que Ellis seguía mirando, Pat disimuló su timidez, moviendo ligeramente el dedo índice, que sobresalía del yeso blando. ¿Te duele?, preguntó Ellis, inclinándose cerca del hombre herido, apoyando su barbilla en su mano y acariciando suavemente el brazo ileso. Ya no mucho. ¿Cuándo viene el doctor? Quiero llevarte ya a casa. La enfermera dijo por la tarde. Ajá, reconoció Ellis, ajustando el cabestrillo para hacerlo más cómodo después de ver a Pat inquietarse varias veces. Aún no he recogido al gato, no sé cómo está. ¿Puedes llevarme a buscarlo antes de dejarme en mi condominio? La mirada suplicante de Pat hizo sonreír a Ellis. El estrés acumulado desapareció. Quédate conmigo, no puedes estar solo cuando estás herido así. Puedo cuidarme solo, lo he hecho toda mi vida. Un brazo lastimado no es nada. Pat discutió en broma, sabiendo muy bien que Ellis no era alguien que se rindiera fácilmente. Si decía que quería o necesitaba algo, persistiría hasta que lo consiguiera. Puedes cuidar de ti mismo, lo entiendo, pero ¿no lo sabes? Cuando tienes novio debes dejar que ellos te cuiden. Está bien mostrar cierta vulnerabilidad, dijo Ellis, peñiscando cariñosamente la nariz respingada de Pat con una sonrisa burlona. No tengo novio, replicó Pat en voz alta y clara, con una expresión burlona que hizo que a Ellis le picara el corazón, antes de preguntar con un toque de irritación. «¿Oh, en serio? Entonces, ¿quién es este sentado aquí con tanto orgullo?» «Mi jefe, por supuesto», Pat respondió alegremente, mirando juguetonamente el expediente que tenía en la mano, y luego el rostro hosco de Ellis. «Inténtalo de nuevo, te daré otra oportunidad», dijo Ellis con voz firme. Su rostro se nubló con un toque de dolor. «Bueno, no he empezado a cortejarte y tú no has empezado a cortejarme. Llamarte novio sería un poco extraño. Soy bastante selectivo, ¿sabes?» «¿Quieres que te corteje?», Ellis preguntó con una sonrisa. Se inclinó en su silla y cruzándose de brazos se relajó, sintiéndose mucho más a gusto gracias a las burlas de Pat. «Solo hablo en términos generales. No soy fácil, ¿sabes? Incluso si lo intentas, puede que ni siquiera te considere». «Entonces te cortejaré. Te mostraré algunas habilidades de primer nivel, señor Pat. No diga que no se lo advertí». Ellis dio un suave beso en el borde de los labios de Pat, antes de que se convirtiera en un beso profundo que, sin importar cuántas veces sucediera, nunca dejaba de hacer que el corazón de Pat se acelerara. Pero antes de que Ellis pudiera mejorar aún más sus habilidades de coqueteo, médicos y enfermeras entraron a la habitación y los obligaron a separarse. Sin embargo, ninguno de los dos pudo reprimir una sonrisa ante lo que acababa de suceder. Fei Long Lodge y Teranai negociaron tensamente en un lujoso condominio en el corazón económico de la capital. El ambiente de la conversación no iba bien, como lo demostraban los rastros rojos y pálidos de los invitados. La razón principal era que Teranai, que anteriormente había recibido numerosas ofertas y beneficios, estaba a punto de quedar reducido a una simple marioneta, esperando órdenes de ir hacia la izquierda o hacia la derecha, sin ninguna posibilidad de objetar o expresar opiniones. «Les he dado una oportunidad desde hace un tiempo, pero mis buenas intenciones están a punto de ser desperdiciadas. No nos han ayudado a obtener ninguna posición de ventaja. La industria de la construcción en Tailandia es altamente competitiva, con muchos expertos importantes. Creo que traer a alguien directamente capacitado en esta área desde Singapur para administrar las cosas resolvería estos problemas», dijo Fei Long. Teranai estaba ahí, con rostro disgustado a causa de las palabras egoístas y dominantes de su contraparte. «Hablas como si no confiaras en mí». «No confío fácilmente en nadie, ni siquiera en mí a veces.
bromeó Feilón. Por eso no fue suficiente para aliviar la tensión. No seré parte de esto si vas a disminuir mi papel. Acorralado en un rincón, Teranai arrojó sus cartas. Pensó que sus palabras acudirían a la otra parte, pero Feilón simplemente se dio la vuelta, más interesado en un mensaje en su teléfono móvil, dejando a Teranai colgado sin pensarlo 2 veces. Por lo menos, quería ver algún signo de preocupación o agitación por parte de Feilón. Bien, entonces, dijo finalmente Feilón después de una pausa, mirando hacia arriba con calma. Simplemente enviaré un mensaje para traer a mi subordinado de allí. Tú, tartamudeó Teranai, incapaz de articular su superioridad. Este hombre era impredecible. Por exasperantes o molestas que fueran sus acciones, Teranai no se atrevió a mostrar demasiada reacción. Su oscuro poder e influencia, combinados con su notoria reputación de ser cruel hasta la médula, lo hicieron cauteloso. Tomar represalias imprudentemente podría resultar en que una bala o 2 decoraran su cuerpo. No tienes que preocuparte. Obtendrás tu parte habitual. Yo pongo el dinero y el esfuerzo, y todo lo que tienes que hacer es actuar como socio y esperar a que el dinero llegue a tu cuenta. ¿No es eso suficiente? Feilón habló, mientras su mirada vislumbraba a Ran, quien parecía haber despertado recientemente. Estaba pasando por una ventana de vidrio transparente en un estado bastante privado, usando ropa azul marino pegada a sus caderas y una camiseta blanca holgada. Había tratado de deshacerse de ese trozo de tela andrajoso muchas veces, pero cada vez Ran lo miraba con una expresión tan lastimera que tuvo que sacarlo de la basura para apaciguarlo. Al final, no importa cuánto quisiera Feilón deshacerse de algo que odiaba, ver esos ojos suplicantes siempre lo haría ceder. ¿Quién iba a saber que encima del dragón estaba la esposa del dragón, y la esposa de este dragón era quien podría lograr dominarlo hasta el punto de la impotencia a veces, pero sin un poco de control? Ran se había vuelto demasiado salvaje para manejarlo, ya que era más terco que cualquier otra persona que Feilón hubiera conocido. Teranai siguió la mirada de Feilón y vislumbró a Ran, el hombre que Elis alguna vez amó profundamente. Estaba bastante sorprendido. No esperaba que Feilón mantuviera a este hombre tan cerca por tanto tiempo. Él recordaba haber pensado que Ran era guapo e interesante, un hombre atractivo al que muchos hombres aprovecharían la oportunidad de acercarse. Pero también recordó que Ran podía ser bastante arrogante y altivo, lo suficientemente testarudo como para ser un verdadero problema. El anfitrión se aclaró la garganta cuando notó que el interés de Teranai en Ran había crecido más allá que el interés en él mismo. Feilón entrecerró los ojos y caminó rápidamente hacia la ventana de vidrio transparente, tirando del cordón de la cortina para oscurecer la vista de su precioso Ran, que caminaba inconscientemente afuera. No quería que nadie pusiera sus ojos indignos en Ran. El hombre apretó los dientes, luchando por no arremeter ante la mirada interesada. «Oh, eso no me parece justo», dijo Teranai. Feilón Lodge se cruzó de brazos y tenía una sonrisa maliciosa en los labios. «No hay justicia en este mundo. Crecí con el concepto de beneficio máximo, así que si no estás satisfecho, puedes marcharte, pero si puedes aceptarlo, espera las ganancias que te asignaré». «Yo...» Teranai reprimió su ira, pero no de manera muy convincente. Feilón revisó su teléfono y luego levantó una ceja dando un ultimátum. «Tómalo o déjalo». Teranai decidió marcharse tras una negociación infructuosa. Al final, Feilón traería a su propia gente para que se sentara en la silla ejecutiva. Era algo que había anticipado todo el tiempo. Incluso si Teranai no estaba contento, no podía deshacerse de la determinación de Feilón. Feilón ajustó sus sentimientos de una negociación seria a su habitual comportamiento tranquilo y pausado, que contradecía la ardiente realidad inferior. No tenía sentido albergar irritación, aunque vio claramente a Teranai mirando a su Ran con deseo. Personas tan humildes solo podían mirar,
Cualquiera con cerebro sabría que Ran era intocable. Incluso la persona más tonta debería saber que no debe meterse con el corazón del dragón. No puedo creer que hayas dejado entrar a ese lagarto a la casa. ¿No tienes miedo de la mala suerte que podría quedarse por aquí? Ran dijo eso con un toque de irritación. Sus ojos se oscurecieron ante el hecho de que se despertó con el rostro desagradable de Teranai en casa. Bueno, fue solo otro día de mala suerte que no pudo evitar. ¿Mm? El hermoso rostro euroasiático de Fei Long se arrugó como si no entendiera bien el contexto de lo que dijo Ran. Los tailandeses creen en la superstición de un varano entrando a la casa. Ran puso los ojos en blanco cuando vio que el hombre, que era inteligente en todo, no entendía lo que intentaba transmitir. A veces el hombre era inteligente, pero a veces hacía el tonto demasiado bien. ¿Y qué pasa cuando un varano entra a la casa? Fei Long no pudo evitar sonreír, divertido por las palabras sarcásticas de Ran, que sonaban entrañables a su manera. El hombre, completamente vestido con un traje formal, aprovechó la oportunidad para morder el sándwich de Ran, lo que provocó que su dueño hiciera un pequeño ruido de protesta antes de meter todo el trozo en la boca de Fei Long, con la esperanza de que se ahogara en él. Esta criatura trae desgracias a donde quiera que vaya. Si entra en la casa puede provocar un incendio, hacer que el marido y su esposa peleen o incluso se maten entre sí, replicó Ran con una expresión burlona y torciendo la boca. Fei Long se rió entre dientes, divertido por aquel comportamiento. Masticó el sándwich, satisfecho con el sabor. La cocina de Ran siempre le agradaba. Se aclaró la garganta cuando el gran trozo de pan casi lo ahoga. Incluso sin el varano, marido y mujer como nosotros peleamos todos los días, así que las supersticiones no importan. Aunque fuera una broma, Fei Long dijo la verdad. Encontraban razones para discutir desde el momento en que se despertaban hasta que iban al baño, pero nunca hubo un día en que Fei Long alejara a Ran. Cada día que pasaba se volvía más posesivo, queriendo atar a este hombre testarudo a la cama para que no saliera y le causara dolores de cabeza. Ran hizo una pausa. Sus ojos, que hace un momento estaban enojados, ahora fueron reemplazados por un destello de incertidumbre. Eran los ojos de alguien inseguro, sensible a su entorno y emocionalmente inestable. Era la primera vez en años que Fei Long se refería a su relación como marido y mujer, como pareja. Fei Long pareció darse cuenta de que Ran estaba atónito. Se acercó y levantó la barbilla de Ran, esperando algo que estuviera a punto de ofrecerle. El aliento que rozó la frente de Ran, los rápidos latidos del corazón, los ojos claros llenos de anticipación y los labios rojos y carnosos hicieron que Fei Long se enamorara de este hombre una y otra vez. Tal vez, esta vez el marido podría matar a la esposa con ese poder del varano, murmuró Ran, pero sus ojos desafiantes no flaquearon, llenos de desafío y sarcasmo como siempre. Esta es la casa de otra persona. Fei Long masajeó suavemente el cuello de Ran con su pulgar. En esta casa es más probable que la esposa cometa ese crimen. La esposa es feroz, y este marido no es lo suficientemente fuerte para hacer eso. Tú y tu grande boca, replicó Ran. Por eso parecía ser todo lo que Ran podía hacer, porque Fei Long no solo era bueno con las palabras, sus manos eran igualmente hábiles. No solo son palabras, o necesitas otra demostración para evitar futuras discusiones. Del incidente de ayer, Teranai sabía que no había honor entre los ladrones. Fei Long Lodge era una anguila resbaladiza, un delincuente, un mafioso despreciable que esperaba utilizarlo como fachada. Cuando no obtuvo los beneficios que quería, atacó como un perdedor herido que había perdido solo un poco de dinero, pero afirmaba que no valía la pena. Si pensaba que podría deshacerse fácilmente de él, se equivocaba. Hoy, Teranai, de mal humor, necesitaba desahogar su frustración. Un famoso club nocturno en el corazón de la ciudad, lugar de reunión de la alta sociedad adinerada, fue el lugar elegido para relajarse. Tenía la intención de encontrar 1 o 2 buenos objetivos,
para llevarse a casa y aliviar su irritación. Parecía que la suerte estaba de su lado, cuando vio a un hombre alto y apuesto, con una mirada arrogante bebiendo solo en el bar. Teranay sonrió ampliamente, metiendo la mano con confianza en su bolsillo, mientras que Teranay estaba allí, cerca de la persona, y se acercaba sin dudarlo. ¿A quién tenemos aquí? La voz que lo saludó desde atrás hizo que Rand se diera la vuelta, pensando que podría ser alguien que conocía, pero cuando vio que era Teranay, hizo una mueca e inmediatamente mostró una mirada de disgusto, antes de volver a centrar su atención en el vaso que tenía en la mano. Esa escoria, ese marginado social, es mejor mantenerse alejado de alguien como él. Al ver la mirada desdeñosa y escuchar la burla en la garganta de Rand, en lugar de enojarse, Teranay lo encontró aún más divertido. «Rand, ¿es así?» Iba a saludar el otro día, pero no quería molestar a Feilón. De todos modos, han estado juntos durante bastante tiempo, ¿no es así? Teranay bromeó con una voz dulce, sentándose audazmente junto a Rand en la barra, deliberadamente dándole la espalda y apoyando los codos en el mostrador antes de girarse para mirarlo de cerca. «¿Quién crees que eres tú?», Rand espetó, sus ojos brillando con ira. Casi salió vapor de sus oídos por comentarios tan irritantes y algo degradantes. «Oh, te enojas tan rápido. Cálmate, no te enojes. Eres tan irritable como tu ex, Ellis», se rió Teranay, provocando intencionalmente a Rand aún más. A alguien como Rand probablemente no le gustaría que le hablaran amablemente. Este tipo era rudo, por lo que probablemente era la razón por la que podía aguantar a Fei Long Lodge. «Piérdete. No quiero hablar con alguien como tú». «Sigues tan arrogante como siempre, ¿eh?» «Oye, chico, ¿puedes darme una botella de cerveza?» Teranay pidió una bebida para él. Cuando vio claramente que Rand estaba bebiendo otra cosa, levantó una ceja antes de cambiar a una amplia sonrisa. «¿Eso es fuerte y todavía temprano en el día? ¿Tienes prisa por emborracharte? Y a tu dueño no le importa que estés aquí solo, ¿así?» Mirando a su alrededor, vio a dos hombres mirando a Rand, que era increíblemente guapo y encantador. Incluso con un rostro estoico, atrajo las miradas de muchos, haciéndolos babear, incluyendo al propio Teranay. Hace 10 años fue uno de los cautivados por el encanto de Rand. Pero cuando descubrió que este hombre, que era tan reservado, estaba involucrado con Ellis, lo alejó durante bastante tiempo. «No soy un perro. No necesito que me encadenen. Además, si quieres entrometerte, ve a entrometerte en los asuntos de otra persona». «¿Por qué tan agresivo? Oh, eres feroz. ¿Solo eres feroz fuera de casa o también eres así en la cama?» «Mira con quién estás hablando. Si vas a ser irrespetuoso, al menos busca a la persona adecuada. No digas que no te lo advertí». «Está bien». Teranay se encogió de hombros y levantó ambas manos como para rendirse. Rand se levantó de su asiento, decidió escapar del molesto lagarto y se movió para sentarse en otro rincón vacío. «¿A dónde vas corriendo?» Teranay rápidamente agarró la muñeca de Rand, sin desperdiciar la oportunidad. Rand se sorprendió, no esperaba que este hombre fuera tan audaz. Todos sabían que si lo tocaban y Feilón se enteraba, no terminaría bien, ni siquiera habría una amenaza porque Lodge siempre iba en serio. Rand sonrió fríamente, levantando una ceja ligeramente divertido. Lo encontró divertido porque sabía que dondequiera que fuera, Feilón siempre sabía. En cuestión de minutos, alguien informaría al jefe que un par de manos sucias se atrevían a tocarlo, y si no se equivocaba, Lodge explotaría cuando descubrieran que este humilde sirviente se atrevió a ser tan atrevido como para acercarse a él. Sería divertido ver a Feilón montar un espectáculo, pero también era arriesgado quedar atrapado en la tormenta de emociones que podría surgir. Bien, solo ver esta escoria obtiene lo que se merece sería suficiente satisfacción como para correr el riesgo. Teranay jaló con fuerza a Rand hacia él,
y Ran no se resistió demasiado en serio. «Siéntate y toma una copa conmigo primero. Es un poco solitario beber solo así». «Preferiría no hacerlo. Beberé con alguien que realmente me guste, y te advierto que sueltes mi mano». Aunque dijo eso, Ran sonrió. Cuanto más tiempo este tipo sostenía su mano, más desastre se estaba provocando. «¿Por qué no? ¿Porque no soy tan guapo como Ellis? ¿O porque no soy tan rico como Fei Long? ¿Por eso no quieres beber conmigo?» Teranai tomó deliberadamente la mano de la persona frente a él y con la otra mano acarició el brazo. «No es ninguna de esas cosas». «Entonces, ¿por qué?» Realmente no quería una respuesta, era solo una forma de provocar y molestar casualmente. Con algunas personas tienes que desempeñar el papel de un amante educado, pero con alguien como Ran, un enfoque más brusco podría ser más de su agrado. «¿Quieres la verdadera razón?» «Ajá». ¿Alguna vez has escuchado el dicho, juega con un perro y el perro te lame la boca? Y no me gusta joder a los perros ni dejar que los perros me frieguen a mí. ¿Está bien?» Poco después de que Ran se marchara, Teranai se volvió para llamar a un joven camarero al que había visto con frecuencia y que había utilizado sus servicios muchas veces, pues conocía bien el trabajo. «Sí, señor. Viste al hombre con el que estaba hablando hace un momento, ¿verdad?» Teranai le hizo una señal al joven que se había ido hace un momento. «Sí, lo hice». El camarero miró por el rabillo del ojo sabiendo bien quién era. «Ayúdame, ¿quieres? Hazlo fuerte», dijo directamente el hombre que anteriormente había utilizado sus servicios. «¿Puedes manejarlo?» Este lugar era una encrucijada de todo, desde pastillas hasta momentos en la cama de forma consensual y no consensual. A veces, cuando un cliente tenía el ojo puesto en alguien y no podía cortejarlo, encontraba un atajo usando un pequeño truco, como hacer que una rata local pusiera algo en la bebida para facilitar el trato. «¿Estás seguro?» Los ojos del chico del club se abrieron, ya que eso significaba noquear a alguien con una pastilla muy fuerte antes de que el cliente pudiera sacarlo discretamente. Algunos podrían pensar que la persona estaba demasiado borracha para permanecer consciente y era llevada a casa por un amigo o amante, pero en realidad la víctima había sido caída sin saberlo. «Sí, hazlo por mí, ¿entiendes?» Después de terminar su pedido, Teranai colocó 5 billetes grises en la bandeja, suficientes para asegurarse de correr solo durante toda la noche. «Ya falta poco, señor. Espere su viaje al cielo. Me aseguraré de que valga la pena». 2 horas más tarde, el deseo de Teranai se hizo realidad. El esbelto cuerpo de Ran yacía esperándolo en una cama de un hotel de categoría media, conocido entre los viajeros como un paraíso para hacer el amor sin miedo a ser molestado. «Oh, eras tan hablador hace una hora, y ahora estás aquí desmayado, sin todos tus aires de orgullo. Durante mucho tiempo he sentido curiosidad por saber por qué tanto Fei Long como Ellis estaban tan enamorados de ti. ¿Era realmente tan bueno como sugerían los rumores? Valía la pena descubrirlo. Tu hombre me hizo mal, así que me vengaré.